La tranquilidad del domingo se rompió con una llamada al 911. Eran poco después de las 11 de la mañana cuando vecinos de la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, alertaron sobre la presencia de sujetos armados con actividad sospechosa cerca de la carretera federal México 200. Nadie imaginó que en cuestión de minutos el lugar se convertiría en un campo de batalla. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva acompañados por unidades de la Secretaría de Marina. Lo que encontraron no fue un simple grupo de hombres armados, sino una célula activa presuntamente perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Al intentar acercarse para realizar una inspección, las patrullas fueron recibidas a tiros. La respuesta fue inmediata. Durante más de 20 minutos se escucharon ráfagas de armas largas que estremecieron las calles de esta pequeña comunidad limítrofe con Michoacán. Los vecinos, aterrados, se resguardaron como pudieron en sus hogares. Algunos grabaron desde lejos, otros solo rezaban. La intensidad del enfrentamiento fue tal que elementos de apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Estatal tuvieron que ser desplegados de emergencia. Al finalizar el tiroteo, el saldo era contundente. 3 agresores abatidos. 15 personas detenidas, todas presuntamente vinculadas al CJNG. En el lugar también se aseguraron armas de grueso calibre, cargadores, equipo táctico y radios de comunicación, evidencia clara de que no se trataba de delincuentes improvisados. Esta era una célula organizada, con entrenamiento y con un objetivo claro: controlar el paso estratégico entre Colima y Michoacán. El enfrentamiento marcó un antes y un después en la región. Cerro de Ortega, que hasta hace poco era conocido por su producción agrícola y su cercanía con la costa, hoy es recordado como escenario de una de las balaceras más violentas del año. Los cuerpos de seguridad no reportaron bajas entre sus filas, pero el mensaje fue claro: el crimen organizado no piensa soltar el control fácilmente. Tras el operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, confirmó su participación en la estrategia de reacción inmediata. No se trató de un operativo aislado. Cerro de Ortega forma parte de un corredor estratégico que ha sido infiltrado por grupos armados del CJNG. Nuestra respuesta será firme, legal y continua. Pero el terror no terminó con las detenciones. Horas después del enfrentamiento, un grupo de personas bloqueó completamente la carretera federal México 200, que conecta Colima con Michoacán. Alegaban ser ciudadanos molestos por la presencia de fuerzas federales. Sin embargo, las autoridades no descartan que haya sido un acto coordinado por el propio crimen organizado, como forma de presión para liberar a los detenidos o evitar nuevos cateos. Las imágenes del bloqueo circularon por redes sociales: llantas incendiadas, piedras sobre el asfalto, hombres con el rostro cubierto y pancartas exigiendo paz. Pero la paz, en realidad, fue rota por los mismos que usaban armas de asalto horas antes. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional despejaron la vialidad después de algunas horas, sin enfrentamientos adicionales. La circulación fue restablecida, pero el miedo ya había sembrado raíces. Los habitantes de Cerro de Ortega saben que este no será el último episodio. Saben que los que quedan pueden volver. Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte resguardo al Ministerio Público Federal. Algunos ya cuentan con órdenes de aprehensión previas. Otros serán investigados por su participación directa en los hechos, incluyendo el uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, asociación delictuosa y delitos contra la salud. La respuesta rápida de las autoridades, especialmente la articulación entre Marina, Policía Estatal y la SSPSC, fue reconocida públicamente, pero también dejó en evidencia un problema estructural: la presencia permanente del crimen en zonas rurales, donde el Estado llega poco y tarde. Cerro de Ortega no fue una excepción. Fue solo el reflejo de un país donde, muchas veces, la línea entre autoridad y miedo es demasiado delgada. Horas después del enfrentamiento en Cerro de Ortega, cuando el humo aún no se disipaba del pavimento y los peritos seguían marcando casquillos en el suelo, un nuevo conflicto emergía, esta vez no con armas, sino con llantas quemadas, pancartas y una carretera completamente bloqueada. A la altura del kilómetro 235+0 de la carretera federal México 200, tramo a Calpican, Manzanillo, decenas de personas impidieron el paso total de vehículos. Dijeron ser ciudadanos preocupados. Exigieron la salida inmediata de las fuerzas federales de la zona y reclamaron tranquilidad para sus comunidades. Pero lo que parecía una manifestación ciudadana espontánea escondía otra historia, una más turbia. La Guardia Nacional confirmó la presencia de un grupo organizado con logística previa, conos naranjas para desviar el tráfico,
mensajes coordinados en redes sociales y presencia de sujetos con rostros cubiertos. Nadie quiso identificarse, nadie explicó quién convocó y nadie asumió liderazgo. Las autoridades, sin mencionarlo directamente, dejaron claro que no se descartaba que el bloqueo fuera parte de una maniobra del crimen organizado para presionar a las fuerzas de seguridad y exigir la retirada tras las detenciones de los 15 presuntos integrantes del CJNG. Vecinos de Tecomán comenzaron a hablar entre susurros. Eso no fue una protesta, fue una orden, dijo un comerciante. Otros comentaban que algunos de los que participaron en el bloqueo no eran siquiera de la zona. Llegaron en camionetas, descargaron llantas, bloquearon la vía y se retiraron al atardecer como si todo hubiera sido coreografiado. El hecho fue preocupante no solo por el mensaje, sino por el lugar. La carretera México 200 es la principal vía de conexión entre Colima y Michoacán, esencial para el tránsito comercial, transporte público, servicios médicos y abasto a comunidades rurales. Al cerrarla, el objetivo no era solo protestar, era asfixiar la movilidad, generar tensión y lanzar un mensaje de control territorial. Durante más de 6 horas, cientos de vehículos quedaron varados. Camiones con productos perecederos, autobuses con familias, ambulancias y transportistas atrapados entre 2 estados. Algunos intentaron rodear el bloqueo por caminos rurales, pero el temor a emboscadas impidió que muchos se arriesgaran. Las autoridades optaron por actuar con cautela. Unidades del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un cerco perimetral sin confrontar directamente a los manifestantes. Se buscaba evitar un segundo enfrentamiento, esta vez con civiles presentes. Al anochecer, el bloqueo fue levantado sin incidentes mayores, pero el mensaje ya había sido enviado. La pregunta que se repetía en las calles de Tecomán y Colima capital era la misma: ¿cómo fue posible que un grupo así bloqueara la carretera más importante del estado sin que nadie lo evitara? Y la respuesta, aunque incómoda, era evidente. El CJNG tiene redes de control más profundas de lo que muchos imaginan. Redes que van desde la amenaza directa hasta el uso de civiles como escudo. Redes que saben cuándo atacar y cuándo replegarse. En los días siguientes, la tensión no bajó. Los comercios en Cerro de Ortega operaron a medio turno, las escuelas suspendieron clases y muchas familias decidieron no salir de sus casas. La normalidad regresó solo en apariencia. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, fue claro en su diagnóstico. No fue una protesta legítima, fue un acto de presión, diseñado para sembrar miedo y frenar la acción del Estado. Pero no nos vamos a ir, al contrario, vamos a reforzar nuestra presencia. Y así lo hicieron. Las fuerzas de seguridad ampliaron su presencia en Tecomán y comunidades vecinas. Se establecieron puestos de control en 3 puntos estratégicos de la carretera federal, se realizaron patrullajes nocturnos y se iniciaron inspecciones casa por casa en zonas señaladas como posibles refugios del crimen organizado. Pero el miedo persistía, porque en Colima la violencia no llega como tormenta repentina, llega como llovizna constante. Un día un enfrentamiento, al siguiente una protesta, luego un bloqueo, después el silencio y luego otra vez el estruendo. Colima está atrapado entre el fuego cruzado de una guerra que lleva años cocinándose en silencio. Una guerra que ya no distingue entre campo y ciudad, entre civil y objetivo. Una guerra donde los grupos criminales buscan mandar mensajes no solo con balas, sino con la ocupación simbólica de las calles y carreteras. Pero esta vez, con el liderazgo de Harfuch y la coordinación de las fuerzas federales, el Estado no se retiró, no bajó la cabeza, no aceptó el chantaje, respondió con estrategia, presencia y firmeza. Y aunque la lucha apenas comienza, muchos en Colima saben que esta puede ser la primera vez en años que el crimen no marca los tiempos, sino que tiene que reaccionar ante ellos. Lo que ocurrió en Cerro de Ortega no fue un hecho aislado, fue solo una ficha más en un tablero de guerra que se extiende por todo el occidente de México. La reciente captura de 15 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG en Colima, sumada a la muerte de 3 de sus integrantes armados durante el enfrentamiento con la Marina y la Policía Estatal, es parte de una escalada de violencia que sacude varios estados al mismo tiempo. Días antes, el 17 de junio, Zacatecas se convertía en otro epicentro de esta ofensiva criminal. En la comunidad de La Encarnación, municipio de Villanueva, elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional se enfrentaron a un convoy armado. El resultado fue brutal. 13 presuntos sicarios abatidos, en uno de los combates más sangrientos registrados este año. Las imágenes del lugar, vehículos calcinados, armas tiradas sobre el asfalto y cuerpos alineados por peritos forenses, dieron la vuelta al país. Estos eventos muestran un patrón claro. Cada vez que las fuerzas del Estado presionan al CJNG,
La respuesta es inmediata y violenta. No se trata solo de balaceras. Se trata de una estrategia integral de resistencia. Bloqueos carreteros. Amenazas a autoridades locales. Incendios de vehículos. Uso de drones explosivos. Presión social encubierta bajo supuestas manifestaciones ciudadanas. La lógica del cártel es la siguiente. Si no pueden operar en la sombra, dominan con el ruido. En estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima y Zacatecas, el CJNG ha extendido su presencia a través de células locales que no solo se dedican al trasiego de drogas, sino también a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y el control armado de comunidades enteras. En muchos de estos territorios, el grupo criminal ha sustituido al Estado, dictando normas, imponiendo toques de queda, cobrando protección a negocios y castigando con violencia a quien se niegue a colaborar. Lo que hace diferente esta nueva etapa de la violencia es que el CJNG ya no actúa con la misma impunidad que antes. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y la Sedena, ha lanzado una ofensiva coordinada para desarticular sus brazos armados, identificar a sus operadores financieros y capturar a sus líderes de zona. Y ahí es donde entra la figura de Omar García Harfuch. Desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch ha dejado claro que su enfoque no es únicamente reactivo. Su estrategia se basa en inteligencia, rapidez operativa y despliegues quirúrgicos, como el que ocurrió en Colima. Cada operativo tiene un objetivo preciso: capturar, incautar y cortar líneas logísticas. En entrevista reciente, Harfuch declaró: "Ya no vamos detrás del crimen, vamos delante. Sabemos dónde operan, cómo se mueven, qué rutas usan, y estamos actuando sin darles tiempo de reorganizarse". La caída de estructuras armadas en Colima, Zacatecas y Michoacán es prueba de esa estrategia. En los últimos 2 meses se han asegurado decenas de armas largas, chalecos tácticos, vehículos blindados, dinero en efectivo y casas de seguridad, todas pertenecientes a células activas del CJNG. Además, se ha comenzado a utilizar tecnología de punta, drones de vigilancia, software de análisis de llamadas, rastreo satelital y equipos de intercepción para anticiparse a las movilizaciones del crimen organizado. Pero esta guerra tiene un costo. Los ciudadanos viven atrapados en medio del fuego cruzado. Las balaceras, los bloqueos y las represalias afectan la vida cotidiana. Las clases se suspenden, los negocios cierran temprano, los agricultores dejan sus parcelas y las familias se encierran al caer la noche. En muchas comunidades, la fe en las instituciones ha sido sustituida por el miedo. Y aunque aplauden la captura de criminales, también temen las represalias. Saben que cuando cae un mando del CJNG, otro puede surgir. A menos que se actúe con rapidez y con fuerza sostenida. Por eso, la coordinación entre la Guardia Nacional, Marina, Sedena, FGR y gobiernos estatales es clave. Porque de nada sirve un operativo exitoso si después la zona vuelve a quedar desprotegida, dando paso al regreso del crimen. En este contexto, Colima se convierte en un punto clave. No solo por su ubicación estratégica, vecino de Michoacán y Jalisco, sino porque en su territorio convergen rutas de trasiego, salidas al Pacífico y zonas rurales donde el control es más difícil de sostener a largo plazo. Lo que ocurrió en Cerro de Ortega no es el fin. Es el comienzo de una ofensiva más amplia que tiene como objetivo no solo recuperar el control territorial, sino también restaurar la confianza ciudadana. Una confianza que no se gana con comunicados, sino con resultados y con presencia constante del Estado en cada rincón donde antes solo se veía a los armados del CJNG. Hacia el operativo en Cerro de Ortega y los enfrentamientos en otros estados, quedó claro que la estrategia tradicional ya no es suficiente. Los grupos criminales como el CJNG no solo responden con violencia, sino que han perfeccionado sus métodos de evasión, intimidación y camuflaje social. En este nuevo escenario, Omar García Harfuch plantea una alternativa: la estrategia de captura inmediata y neutralización táctica. ¿En qué consiste? En operativos coordinados y ejecutados en lapsos de tiempo mínimos, con información de inteligencia previamente verificada, donde el objetivo es claro: detener a los generadores de violencia antes de que puedan reaccionar, desplazarse o activar su red de protección local. El caso de Colima fue ejemplo de eso. La llamada al 911 que alertó sobre civiles armados activó un protocolo directo. No hubo espera, ni validación política, ni burocracia innecesaria. La Policía Estatal y la Secretaría de Marina intervinieron de inmediato. Y en cuestión de minutos, ya había unidades en el punto. La velocidad fue clave. Cuando los agresores intentaron responder, ya estaban rodeados. En las palabras de Harfuch,
El tiempo de esperar a que se organicen se acabó. Vamos por ellos cuando están activos, no después de los hechos. Este modelo requiere una articulación precisa entre fuerzas federales y estatales. En el caso de Colima, además de Marina y Policía Estatal, intervinieron Guardia Nacional, Sedena, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal de Tecomán. Cada corporación con funciones específicas. Unos para el aseguramiento perimetral, otros para el ingreso, otros para recolección de pruebas y traslado seguro de detenidos. Además, la inteligencia previa es fundamental. Las áreas de análisis del gobierno federal trabajan con información georreferenciada, patrones de comportamiento, ubicación de antenas de telefonía, monitoreo de placas vehiculares y análisis de redes sociales y mensajería cifrada. Gracias a ello, por ejemplo, fue posible anticipar que los sujetos capturados en Cerro de Ortega se encontraban en movimiento, que preparaban una posible ofensiva en una zona cercana a la frontera con Michoacán y que tenían refugios identificados en caminos rurales. La intervención se adelantó a los hechos. Ese es el verdadero valor del modelo de captura inmediata. Pero Arfuch no se detiene en la acción operativa. Su visión es más amplia. Sabe que detener sicarios es necesario, pero no suficiente. Por eso, tras cada operativo se activa una fase 2, la investigación patrimonial. ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué bienes tienen a su nombre? ¿A qué empresas están ligados? ¿Quién lava su dinero? En el caso de los 15 detenidos en Colima, ya se rastrean cuentas bancarias, compras de vehículos, transferencias electrónicas y vínculos con prestanombres. Se trata de una ofensiva completa. Si no pueden golpearlos por narcotráfico, caerán por lavado o asociación delictuosa. Y si eso no basta, entra la presión territorial. Tras el enfrentamiento en Cerro de Ortega, la Guardia Nacional estableció bases de operación mixta en puntos clave de la región. Se intensificaron los retenes móviles, las inspecciones nocturnas y los sobrevuelos con drones militares. Esto manda un mensaje. El Estado no se va después del operativo. Se queda. Para Arfuch, eso es esencial. La gente está cansada de que las patrullas solo pasen después de los balazos. Necesitamos presencia permanente. Necesitamos que el ciudadano vea que el gobierno llegó y no se va. La estrategia también incluye espacios de denuncia anónima, campañas de confianza ciudadana y presencia social de las instituciones en comunidades vulnerables. Porque la batalla también es por la percepción. Y Arfuch lo entiende. Si la gente vuelve a confiar, el crimen pierde territorio sin disparar un tiro. El modelo ha empezado a replicarse en otros estados con resultados prometedores. En Michoacán, Zacatecas y Jalisco, las intervenciones ahora siguen el mismo patrón. Inteligencia previa. Acción rápida. Coordinación horizontal y permanencia en el territorio. Pero también hay resistencia. Algunos grupos criminales intentan infiltrar autoridades locales, comprar información, sembrar miedo en comunidades o montar bloqueos como lo ocurrido en la carretera México 200. Son reacciones de un cártel que siente que está perdiendo el control que antes mantenía con terror. Y ahí radica el valor de esta nueva etapa. Ya no es el crimen quien marca el ritmo. Ahora es el Estado quien lo anticipa, lo acorrala y lo enfrenta sin tregua. Colima fue solo una muestra. Cerro de Ortega fue solo una alerta. Lo que viene es más grande, más coordinado, más preciso. Y como lo dijo el propio Arfuch al terminar la conferencia tras el operativo, cada ataque recibirá una respuesta. Cada estructura criminal, una investigación. Cada silencio obligado, una voz que se levanta. El crimen no va a marcar la agenda. Nosotros la estamos marcando y esto apenas comienza. Nosotros la estamos marcando y esto apenas comienza.